Muy buenas noches a todos. Desde aquí saludos de la Ciudad de México en una noche lluviosa, con mucho tráfico. Quiero pedirles disculpas por la tardanza, pero esto de ser médico y dar clase a veces es complicado. Tuve un paciente en urgencias y salí un poco tarde del hospital. Pero ya estamos aquí. Entonces, vamos a empezar un pequeño curso que es de cardiología. Un curso de cardiología en niños. Este tema es muy importante, no porque yo lo vaya a dar, porque me parece que en las universidades realmente uno no toca el tema de cardiología infantil. Tenemos la materia de cardiología y en cardiología nos mencionan por ahí que hay algunas cardiopatías congénitas. Si acaso nos mencionan que hay conducto arterioso permeable, comunicación interventricular, comunicación interauricular, ya un poco más avanzado que hay estenosis aórticas, coartación de la aorta, estenosis pulmonar. No es mucho lo que podemos aprender en la carrera de cardiología en niños. En este pequeño curso que van a ser 6 horas, repartido en 3 días, hoy, mañana y el lunes, la intención del curso no es venir yo a dar una clase, no les voy a dar una clase. Lo que quiero es que comprendan y entiendan las cardiopatías. La cardiología pediátrica no nada más son cardiopatías congénitas, son muchos otros temas, pero este curso está enfocado a las cardiopatías congénitas, que es lo más frecuente que vemos en cardiología pediátrica. Y lo que quiero es que se quiten un poquito el miedo sobre atender y diagnosticar a un niño con cardiopatía. Que se les quite un poco el miedo de que les pregunten en el examen cardiología de niños. Nuevamente porque en la carrera no vimos el tema como tal. Entonces, por eso me parece que es muy importante estos conceptos que vamos a dar estos 3 días. Y van a ver que esto es muy sencillo, es fácil, no es complicado, pero hay que entender lo que yo les voy a decir. Para esto, yo les voy a pedir de favor que cierren los cuadernos, los libros, las laptops, todo lo que tienen, plumas, guárdenlas por favor, allá donde los vea todos. Aquí la intención no es que escriban todo lo que yo voy a poner al frente, ni voy a dar una cátedra con 120 fotografías que tienen ustedes que copiar. Lo que es muy importante es que para que ustedes entiendan los conceptos tienen que poner muchísima atención, no distraerse. Y el hecho de que estén escribiendo, tratando de copiar lo que está aquí, los distrae. Y no van a entender las cardiopatías congénitas, que es la intención de este pequeño curso. Así es que yo les voy a pedir de favor a todos, lo estoy viendo en Hermosillo, en Puebla, en Acapulco, en todos lados, por favor cierren sus libretas, sus laptops, suelten las plumas de la mano y pongan mucha atención de lo que vamos a estar diciendo al iniciar este curso de cardiología de niños. Dentro del tema, pues tocaremos varios conceptos de cardiología, que eso también les va a ayudar a tener ciertos fundamentos para entender la cardiología y para los exámenes y preguntas de cardiología. Entonces, ya todos cerrado, por favor. En su momento tomarán algunos apuntes de lo que yo voy a decir, pero ahorita lo que quiero es que estén muy concentrados, tratando de entender las cardiopatías. Si ustedes entienden la fisiopatogenia de las cardiopatías, van a entender cómo diagnosticarlas fácilmente y, por lógica, también van a poder dar un tratamiento específico para cada una de las cardiopatías. Así es que les voy a pedir mucha atención. Vamos a empezar a decirles lo que es la cardiología, que son cardiopatías congénitas, cardiopatías adquiridas y un grupo de enfermedades o patologías que son misceláneas. Yo creo que esto no lo tienen que anotar. ¿Qué es la cardiología pediátrica? Está formado de cardiopatías congénitas, que es lo más frecuente, que es lo que estamos enfocados a ver en estas horas. Cardiopatías adquiridas, que son unas cuantas, en realidad son 6 cardiopatías adquiridas.
y las misceláneas, que vamos a ver qué temas son esos de misceláneas más adelante. Así es que eso no lo tienen que anotar. Yo creo que ya está aprendido. Quiero que vayamos juntos aprendiendo las cardiopatías congénitas. Así es que yo ya aprendí cardiología pediátrica, son cardiopatías adquiridas, congénitas y misceláneas. Yo creo que eso no lo necesitan anotar. ¿Está aprendido? ¿Sí? ¿Eso está aprendido? ¿Todos? ¿Sí? Vamos a seguir adelante entonces. Si hay algo que no entienden o que no aprendan o no lo entiendan, nos paramos y yo no continúo con el tema, porque la intención es que vayamos aprendiendo juntos y no que estén tomando anotaciones y a lo mejor algunos en la noche los van a leer y otros ya no los leen y siguen las clases de todos los días. Vamos a salir de aquí aprendiendo. Soy el doctor de Rubens, vengo del Instituto Nacional de Pediatría, que junto con el Infantil de México me parece, en mi opinión, humilde, que son los dos hospitales más importantes que hay de pediatría en la República Mexicana. Esto quiere decir que tenemos mucha experiencia sobre patologías en las especialidades pediátricas. En este caso, en cardiología, y lo que yo vengo no es a dictarles lo que puede, no necesitan anotar esto, nada más es lo que vamos a ver. Lo que yo vengo no es a dictarles lo que viene en un libro o en unos artículos sobre cardiología de niños. Lo que vengo es a darles mi experiencia que tenemos, porque hay niños que nos llegan al instituto desde Sonora hasta Chiapas, nos llegan al Instituto Nacional de Pediatría. De tal manera que vemos con mucha frecuencia, mucha patología todos los días, y eso nos ha dado cierta experiencia para el diagnóstico, el manejo, el tratamiento de estos niños. Y eso es lo que quiero venir a transmitirles, la experiencia, lo que no viene escrito en los libros. Entonces, yo vengo a dictarles algo del libro o de un artículo, de verdad que se tardan menos leyéndolo ustedes en su casa que venir, el tiempo que tardan en estar aquí, oír la plática, regresar a su casa, tardan más tiempo. Así es que lo importante de un ponente me parece es que venía a dar la experiencia. Y se los voy a decir, pues quizá en la práctica de algunas preguntas que hagamos, de algunas anécdotas, de algunas casuísticas que no vienen en los libros. La cardiología pediátrica, a ver, ahí hay alguien que está escribiendo, ahí enfrente, agachadita esa, sí, la de camisa roja. Te voy a pedir gran favor que suelten la pluma, por favor. Ténganme fe, lo que quiero es que aprendamos, no quiero que anoten. No nos interesa anotar, no van a aprender así. ¿Sale? ¿Sí? Muchas gracias. No escriban. En su momento yo les diré cuando puedan hacer esto. Vamos a ver una introducción de lo que es la cardiología y las cardiopatías congénitas, el abordaje, cómo diagnosticar las cardiopatías congénitas, las cardiopatías adquiridas, vamos a ver cuáles son nada más, no vamos a ahondar en ellas porque no es la finalidad del curso, y luego ver qué patología le llamamos misceláneas. Con esto van a ver englobado de lo que nos dedicamos los cardiólogos pediatras. Dentro de las cardiopatías congénitas, repito, es la intención del curso, vamos a analizar un poquito las principales, que son persistencia del conducto arterioso, la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, la estenosis pulmonar, la estenosis aórtica, la coartación de la aorta y la tetralogía de Fallot. Si es que en estas horas vamos a tratar de abarcar esto, pero otra vez repito, lo que quiero es que entiendan a las cardiopatías. Así es que pongan mucha atención, por favor. No necesitan escribirlo, vamos a ir viendo cada una de estas. Otra vez, para reforzar el aprendizaje, muy fácil la cardiología pediátrica. Cardiopatías congénitas, con las cuales se formaron en la vida intrauterina, en la vida fetal, una malformación del corazón, y el niño nace con un problema en el corazón, un problema anatómico que da un problema de fisiopatología. Las cardiopatías adquiridas, el niño nació con un corazón normal, pero en el transcurso de su vida adquieren un problema en el corazón y se llama cardiopatía adquirida. Y un grupo de patologías misceláneas. Así es que congénitas, así vamos y lento, adquiridas y misceláneas.
¿Está todo aprendido? ¿Puedo seguir adelante? Sí, a ver que los veo yo. Sí, sigo adelante. Muy bien. Vamos a ver el abordaje. Pónganme mucha atención. No escriban esto. Lo vamos a hacer después. Ahorita pongan mucha atención todos. Miren, la clínica es muy importante en medicina. Entiendo perfectamente que en estos inicios del siglo XXI hay grandes avances tecnológicos en la medicina. Y en la cardiología hay grandes avances. Tenemos angioresonancias magnéticas, angiotomografías, ecocardiografías tridimensionales, etcétera, etcétera, etcétera. Los diagnósticos se hacen clínicos. Jóvenes, ¿ustedes quieren ser buenos médicos? Les voy a dar ciertos consejos durante este curso. Y uno de ellos, alcen la mano el que quiere ser buen médico, por favor. Quisiera verlos, lo estoy viendo en las pantallas. ¿Quién quiere ser un buen médico? Bueno, se tardaron un poquito en levantar la mano, pero parece que todos levantaron la mano. Miren, hay 5 puntos para ser un buen médico. Y les voy a decir que la mayoría de los médicos, la mayoría por mucho, no son o no somos buenos médicos. Así es que no es fácil ser un buen médico. El primer punto de los 5 para ser un buen médico, no crean que les voy a decir todos de una vez, el primero es ser un buen clínico. ¿Y qué quiere decir ser un buen clínico? Quiere decir que no se me pase nada en la historia clínica, nada, que no se pase nada, y no se me pase nada en la exploración física. Durante este curso les voy a poniendo algunos casos clínicos y vamos a analizar cómo hay errores porque el médico no es un buen clínico. Así es que es el primer consejo que les puedo yo dar. Sean buenos clínicos, que no se les vaya nada. De tal manera que como la clínica es muy importante, el diagnóstico de las cardiopatías congénitas se hace por clínica. Y es muy fácil. Las cardiopatías congénitas se dividen en cardiopatías sin cianosis y cardiopatías con cianosis. Listo, hasta ahí. No quieran leer lo demás, vamos a ir paso a pasito. El curso es de que vayan conmigo. No lean lo que sigue. Vamos a ir poco a poco y cuando digan yo ya aprendí esto, sigo adelante. Ya lo aprendí esto, sigo adelante. Y así vamos a hacer este curso de 6 horas. ¿Hay algún problema en aprenderse que las cardiopatías, unas no tienen cianosis y otras son con cianosis? Hasta ahí, ¿está aprendido? ¿Sí? Pues está muy fácil el abordaje. ¿Cómo diagnosticar las cardiopatías? Pues es muy fácil. O tienen cianosis o no tienen cianosis. Hasta ahí, esto sigue muy fácil. Las cardiopatías sin cianosis las he puesto aquí adelante primero porque son las más frecuentes. El 75% de las cardiopatías congénitas son sin cianosis. De tal manera que el otro 25% son cardiopatías con cianosis. ¿Hasta aquí está todo aprendido? Jóvenes, díganme si hay alguna duda hasta aquí o no aprendieron esto o se les hace difícil, alce alguien la mano, me preguntan o me dicen por qué. ¿Vamos todos bien? Lo estoy viendo. ¿Vamos todos bien? ¿Sí? Muy bien. Las cardiopatías que no tienen cianosis se dividen en 2 grupos de características. El primer grupo cursa con cardiomegalia y flujo pulmonar aumentado. Le llamamos hiperflujo. No les voy a decir las cardiopatías todavía, porque es muy importante que entiendan qué quiere decir cardiomegalia e hiperflujo. Yo ya desde aquí estoy entendiendo que la cardiopatía que tiene cardiomegalia e hiperflujo, entiendo que entonces tienen insuficiencia cardíaca.
todos los niños con insuficiencia cardíaca cursan con cardiomegalia. Así es que estoy empezando con este único dato a entender la fisiopatogenia de este grupo de cardiopatías. Tienen insuficiencia cardíaca. Y esos son los datos clínicos que tengo para diagnosticar las cardiopatías de este primer grupo. ¿Cuáles son los datos de la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es un síndrome. No es una enfermedad, es un síndrome. Esto quiere decir un conjunto de signos y síntomas clínica manifestada en el paciente. ¿Cuáles son esos signos o síntomas? Es un repaso, ustedes ya saben cuáles son los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. En un niño, pues baja de peso, no sube, no tiene un incremento ponderal adecuado, una talla baja, cansancio a la alimentación, fatiga, disnea, dificultad respiratoria, un core hiperdinámico. Son algunos de los datos de insuficiencia cardíaca en los niños. Un pequeñito que está amamantado y que tiene que estar comiendo a pausas porque tiene que detenerse para respirar, porque se cansa al comer. Son datos de insuficiencia cardíaca. Así es que estas cardiopatías de este grupo cursan con insuficiencia cardíaca porque tienen cardiomegalia. ¿Cuál es el otro dato? Hiperflujo. Quiere decir que tiene mucho flujo en el pulmón, más flujo del normal. ¿Cuál es el flujo normal? Pues la sangre que llega a través de las cavas, de la cava inferior y de la cava superior, llegan a la aurícula derecha. Flujo normal. Ese flujo va a dar al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Y ese flujo, esa cantidad normal, pasa al tronco pulmonar y al lecho vascular pulmonar. Y eso es lo que vemos en la placa y en lo que decimos que hay un hiperflujo en el pulmón. Hasta ahí es un flujo normal. Y en la radiografía, acostumbrados a ver radiografías, vemos que el flujo es normal. No tiene ni hipoflujo ni hiperflujo. Ahora, ¿qué significa que este grupo de cardiopatías tenga hiperflujo? Significa que de algún otro lado le está llegando sangre al pulmón, aparte del normal, de la vía que acabamos de mencionar. Entonces entiendo que es una cardiopatía de un cortocircuito del lado izquierdo al derecho del corazón, puesto que los pulmones están del lado derecho del corazón. Así es que ya entendí que estas cardiopatías del primer grupo tienen cortocircuito, un cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Por qué de izquierda a derecha? Porque las cavidades izquierdas tienen mayor presión que las derechas. Así es que en las cardiopatías congénitas los cortocircuitos están determinados por las presiones de las cavidades. Como la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo tienen más presión que la aurícula derecha y el ventrículo derecho, entonces a través del defecto se presenta el cortocircuito de izquierda a derecha. Y ese flujo es un flujo extra que va a dar a los pulmones y se manifiestan con hiperflujo. ¿Cuál es la manifestación clínica del hiperflujo? Pues es disnea, dificultad respiratoria, neumonías de repetición, porque el tener un exceso de líquido de sangre en los pulmones es un medio de cultivo que favorece las neumonías. Así es que ya estoy entendiendo, antes de saber qué cardiopatía, estoy entendiendo perfectamente las características de las cardiopatías que vamos a ver. Fíjense cómo el abordaje que le estoy haciendo a las cardiopatías es muy diferente que viene en los libros. En los libros dicen cardiopatías, PSA, y empiezan a explicarle lo que es PSA. CIB, empiezan a explicar lo que es la CIB. No, aquí vamos a entender primero qué características tienen las cardiopatías que vamos a mencionar del primer grupo. Así es que yo ya entendí. ¿Por qué no tienen cianosis? Porque la sangre que va por la aorta está totalmente saturada. Va a dar a los tejidos saturada. Entonces los niños no están cianóticos. ¿Por qué? Porque el defecto que existe en estas cardiopatías que van de izquierda a derecha
toda esa sangre se oxigena en los pulmones y regresa 100% oxigenada al lado izquierdo del corazón. 100% saturada la aurícula izquierda, 100% saturada el ventrículo izquierdo, 100% saturada la aorta. Por eso no tienen cianosis. ¿Por qué tienen cardiomegalia? Porque el exceso de volumen en las cavidades derechas por sobrecarga de volumen, hace que el corazón crezca. Entonces ya estoy entendiendo por qué tienen cardiomegalia. Por sobrecarga de volumen. ¿Y por qué hiperflujo? Porque el cortocircuito de izquierda a derecha más el flujo normal es una sobrecarga de volumen que va a dar al lecho vascular pulmonar y eso da hiperflujo. Y las características clínicas que ya mencioné. ¿Queda comprendido este grupo? Consta que yo no he mencionado ninguna cardiopatía todavía. La cosa es que se tenga entendido este grupo, que es el grupo de cardiopatías más frecuentes. Si ustedes observan la gráfica que les estoy poniendo, hay 5 grupos de abordaje de las cardiopatías congénitas. 2 grupos en cardiopatías sin cianosis y 3 grupos en cardiopatías con cianosis. Así es que quiero que ahorita aprendamos el primer grupo y lo tengo en orden de frecuencia de cardiopatías. Así es que este primer grupo es el más frecuente. Y otra vez, para aprenderlo y entenderlo. Sin cianosis, y ya entendí por qué. Eso es lo que quiero, muy importante, que entiendan por qué las características de estas cardiopatías. No tienen cianosis porque el cortocircuito de izquierda a derecha va a dar toda la sangre a los pulmones, se oxigena y al lado izquierdo y a la aorta está 100% saturada. ¿Eso está entendido? Jóvenes, ¿está entendido? Si no van entendiendo, me detienen y preguntan para yo poder continuar. Estas cardiopatías, ¿por qué tienen cardiomegalia? Que tienen insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué es la insuficiencia cardíaca? Por sobrecarga de volumen. Hay más volumen en el lado derecho por cortocircuito anormal. Y entonces hay una insuficiencia cardíaca y da cardiomegalia, la sobrecarga de volumen. Y luego el hiperflujo, lo entiendo porque ese cortocircuito izquierda-derecha va a dar a los pulmones junto con el volumen normal que viene de las venas cavas. Entonces, ¿está entendido? Sin cianosis, cardiomegalia, hiperflujo, ¿por qué lo tienen? Muy bien. Ahora, ¿qué cardiopatías son esas? La persistencia del conducto arterioso, que es un vaso muy útil en la circulación fetal, que lleva el 85% de la saturación fetal del lado derecho del corazón del bebé al lado izquierdo hacia la aorta. Ya va oxigenado por la sangre materna de la placenta y no necesita pasar por los pulmones del bebé, que tienen altas resistencias y por eso no circula la sangre en los pulmones en la circulación fetal. Pero una vez que nace el bebé, el conducto ya no es útil, la sangre debe de ir a los pulmones para oxigenarse y el conducto debe de cerrarse en las primeras horas. El hecho de que no se llegue a cerrar, y ya veremos más adelante en qué horas, entonces eso se le llama persistencia del conducto arterioso y provoca un cortocircuito que va de la aorta descendente al tronco de la arteria pulmonar y de ahí a los pulmones. La comunicación interventricular es un orificio en el tabique interventricular, tal manera que la sangre del ventrículo izquierdo, parte de la sangre hace el cortocircuito a través de ese defecto en la pared ventricular y manda sangre al ventrículo derecho y de ahí sobrecarga de volumen al lecho vascular pulmonar e hiperflujo. Y la comunicación interauricular es un defecto de la tabicación entre las aurículas y nuevamente, entonces el cortocircuito, una parte de la sangre va a dar de la aurícula izquierda a través del defecto hacia la aurícula derecha.
y esa sobrecarga de volumen al ventrículo derecho y al lecho vascular pulmonar, hiperflujo pulmonar. ¿Están entendidas estas cardiopatías? Ya pueden diagnosticarlas con los datos clínicos que tenemos, datos de insuficiencia cardíaca, datos de neumonías de repetición, disnea o dificultad respiratoria, y sin cianosis, o es un conducto arterioso, o es una comunicación interventricular, o es una comunicación interauricular. Creo que hasta ahí está fácil, ¿no? Yo les dije que la cardiología pediátrica no es difícil. Ya sabemos diagnosticarla y ya entendemos por qué tiene las características y ya entendemos por qué los datos clínicos para poder hacer yo el diagnóstico. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Cualquier cosa que no hayan entendido o algo, porque ahora pasaría yo al segundo grupo de abordaje de cardiopatías. Así es que alguien que me quiera hacer alguna pregunta hasta lo que llevamos aquí, que no haya quedado claro, que no haya sido entendido y que yo pueda explicarlo de otra forma si es que no se entendió. Entonces, ¿podemos continuar? Parece ser que no hay ninguna pregunta. Eso quiero entender yo, que ustedes ya entendieron este primer grupo de cardiopatías, y el conducto arterioso, la CIB y la CIA son las cardiopatías congénitas más frecuentes. Así es que ya entendieron las cardiopatías más frecuentes. Vamos ahora al segundo grupo. Nuevamente son cardiopatías sin cianosis. No tienen cardiomegalia y el flujo pulmonar es normal. Me gustaría que alguien de los que están tomando la clase, o más bien no clase, sino tratando de entender esto, me diga qué les llama la atención sin ver las cardiopatías. O sea, hasta aquí. ¿Les llama la atención que este grupo no tenga cianosis, no tenga cardiomegalia y el flujo pulmonar sea normal? ¿Algo que les llame la atención, que me quiera decir alguien del auditorio, del público? Con esto quiero ver si están atendiendo muy bien y poniendo mucha atención. Alguien que me diga qué les llama la atención de sin cianosis, sin cardiomegalia y flujo pulmonar normal. ¿Alguien? Son muchos en el país, así es que alguien me tiene que decir qué les llama la atención de ese grupo. ¿De dónde hablas? De Oaxaca, doctor. ¿Oaxaca? Sí. Muy bien, qué bueno. Dime, ¿qué te llama la atención? La clínica no es la misma, no va a ser la misma por lógica. Entonces, si hay un flujo normal y no hay cardiomegalia, sería la sintomatología muy distinta. Bien, mira, fíjense bien, sin cianosis es algo normal, ¿no? ¿Ustedes están sin cianosis? Sí. Es normal. ¿Ustedes están sin cardiomegalia? Normal, ¿no? ¿Y el flujo pulmonar es normal? ¿Ustedes tienen un flujo pulmonar normal? Sí. Bueno, esperemos que todos tengan esas tres características. Me llama la atención, entonces, ¿cómo es posible que haya cardiopatías congénitas con esas tres características que son normales? Eso es lo que yo preguntaría. Fíjense que aparte de estos datos normales, ¿cómo se diagnostican? Bueno, pues tiene algún otro dato clínico que nos hace sospechar que hay una cardiopatía. Un soplo patológico, diferencias de pulsos en las extremidades superiores, en el izquierdo que el derecho, o diferencias de presiones con los miembros inferiores y los miembros superiores,
que me hacen sospechar alguna cardiopatía, o algún recién nacido que está intubado y que no puedo bajar los parámetros del ventilador sin ninguna causa aparente. Datos que me hacen decir, ah, caray, probablemente tengo una cardiopatía este niño. Si con esos datos de sospecha me voy a ver si tiene cianosis, no la tiene. Voy a ver una radiografía si tiene cardiomegalia, no la tiene. Y el flujo pulmonar de la radiografía es normal, puede tener estas 3 cardiopatías, que son las más frecuentes después de las 3 que vimos. La estenosis pulmonar, que es una obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho. Coartación de aorta, que es una obstrucción en el inicio de la aorta descendente. Y la estenosis aórtica, que es una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Estas son las siguientes 3 cardiopatías que dan estas características. Así es que estas 6 cardiopatías, que son las más frecuentes, cursan sin cianosis. Cuando la estenosis pulmonar, la coartación de la aorta y la estenosis aórtica son críticas, entonces estos datos clínicos cambian. El 90% de las estenosis pulmonares, de las coartaciones de la aorta y de la estenosis aórtica, son leves, no tienen repercusión hemodinámica. Por eso no tienen cianosis, no hay cardiomegalia y el flujo es normal. Una estenosis pulmonar leve, pues pasa suficiente sangre al pulmón. No quizá toda, pero bastante sangre, de tal manera que se oxigena bastante sangre y pasa al lado izquierdo del corazón con bastante saturación la sangre, que va a dar a la aorta con una saturación satisfactoria para no dar cianosis en los tejidos. No da cardiomegalia porque si es una lesión leve, pues el corazón no tiene que adaptarse a ninguna obstrucción severa y no da cardiomegalia. Y el flujo pulmonar es normal porque pasa cierta cantidad adecuada de sangre y eso no da ni hipoflujo ni hiperflujo porque no hay ningún cortocircuito. Así es que esa es la razón por la que estenosis pulmonar tiene esas características normales. Y me voy a ir al lado de las obstrucciones del lado izquierdo, como son la coartación de la aorta y la estenosis aórtica. Otra vez lo mismo. Si es una lesión no severa, pues el corazón no tiene por qué agrandarse para vencer la obstrucción y entonces no da cardiomegalia. El flujo es normal porque la sangre de cantidad normal de las cavas va a dar a los pulmones y regresa al lado izquierdo en cantidad normal. Así es que pues el flujo es normal. Y no hay cianosis porque la sangre en la aorta va 100% saturada. Hemos entendido estas 3 cardiopatías. ¿Por qué no tienen cianosis? ¿No tienen cardiomegalia? ¿El flujo es normal? ¿Está entendido dentro de la fisiopatogenia que ya entendimos? ¿Sí lo comprenden todos? Voy a poner ahora los ejemplos de estas lesiones cuando son críticas. Antes de mencionar las lesiones críticas, quiero decirles 2 conceptos en la cardiología, en la hemodinamia. Cuando en las cavidades cardíacas hay sobrecargas de volumen, las cavidades se dilatan. La cardiomegalia es a expensas de dilatación, como es el caso de las cardiopatías del primer grupo. Quedamos que son cardiopatías de sobrecargas de volumen. Y es como meter un globo en la llave del agua y empieza a entrar agua al globo. ¿Qué le pasa al globo? Se dilata.
Lo mismo, si aumento la sangre en una cavidad cardíaca se va a dilatar. Este concepto es importante porque en el tratamiento las insuficiencias cardíacas pueden ser por sobrecargas de volumen o por sobrecargas de presión y se tratan de alguna forma diferente. El primer grupo ya entendimos muy bien que es una sobrecarga de volumen y que tienen cardiomegalia. Así es que la cardiomegalia es a expensas de sobrecarga de volumen. Pero en las cardiopatías del segundo grupo, cuando las lesiones son críticas, van a dar sobrecargas de presión. No hay por ninguna parte aumento de volumen. Lo que hay es un aumento de la presión de la cavidad para vencer la obstrucción. ¿Y qué le pasa a esa cavidad cuando hay sobrecarga de presión? ¿Se dilatará? ¿Se hipertrofia? De tal manera que hay cardiomegalia por hipertrofia, a diferencia del primer grupo que la cardiomegalia es por sobrecarga de volumen. Así es que cuando son críticas, entonces sí van a cambiar estos factores, estas características. Y fíjense bien, vamos a ver la estenosis pulmonar. Cuando la estenosis pulmonar es crítica, esto quiere decir severa, va a tener cianosis, porque poca sangre va a pasar a los pulmones y poca sangre se va a oxigenar. De tal manera que hacia la aorta va a haber sangre desaturada. Y entonces una estenosis pulmonar crítica ya tiene cianosis. Una estenosis pulmonar crítica tendrá cardiomegalia o sin cardiomegalia. Tendrá cardiomegalia, porque el corazón, para adaptarse a vencer la obstrucción, aumenta la presión y se hipertrofia. Y da cardiomegalia por hipertrofia. Y la estenosis pulmonar crítica no daría un flujo pulmonar normal. Pasa poca sangre. ¿Cómo estará el flujo en el pulmón? ¿Habrá hiperflujo, el flujo normal, o hipoflujo? ¿Cómo estará? Con hipoflujo, ¿verdad? Porque pasa poca sangre el pulmón. Así es que en la radiografía vamos a ver una cardiomegalia y con hipoflujo en las estenosis pulmonares críticas, que es el 10% de las estenosis pulmonares. El otro 90% no tienen cianosis, no tienen cardiomegalia y el flujo pulmonar es normal. ¿Hasta aquí está entendido? ¿Sí? Pregúntenme. En Oaxaca, doctor, una pregunta. De Oaxaca, díganme. Doctor, bueno, por lo que nos está explicando, quiero entender que, por ejemplo, un bebé que nace, se podía pasar por desapercibida una cardiomegalia, una cardiopatía congénita sin cardiomegalia. Claro, estos pacientes del segundo grupo, como todo está normal, podría pasar desapercibida. Claro, podría diagnosticarse también si hay un soplo o si hay disminución de pulso, algo se puede diagnosticar desde la etapa neonatal, pero también podría pasar asintomática y diagnosticarse más tarde, lo cual no importaría porque quiere decir que no le está dando un efecto hemodinámico y el niño puede vivir en forma normal con esa cardiopatía en los siguientes meses. Entonces sí, podría pasarse, pero también podría diagnosticarse. ¿Está contestado? Sí, gracias. ¿Y un producto con peso bajo tendría un pronóstico con este tipo de cardiopatía? ¿Tendría qué pronóstico? Un producto con peso bajo. ¿Podría tener este tipo de cardiopatías? Sí, pues es un dato. Obviamente hay otras cosas que pueden dar una talla baja o un peso bajo también, pero si lo juntamos con otros datos clínicos, sí, esa puede ser una característica
de una cardiopatía. Sí, sí puede ser. Gracias. Sobre todo las cardiopatías cianógenas, que ya vamos a ver después. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta para aclarar ya las obstrucciones del lado izquierdo? Doctor, Vamos a aclarar entonces el segundo grupo. que si sería un defecto Las en la obstrucciones del lado izquierdo, cuando son críticas, también cambian estos datos. Miren, una coartación de la aorta, una estenosis aórtica del lado izquierdo, unidas o muy, con una gran estenosis, no van a dar cianosis, van a seguir sin cianosis, porque a pesar de que puede pasar poca sangre, toda la sangre está saturada, se saturó toda la sangre del pulmón. Así es que aunque sean críticas las lesiones, la coartación y la estenosis aórtica siguen siendo acianógenas. Sin embargo, ya no están sin cardiomegalia. Ya entendimos, tienen cardiomegalia a expensas de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y el flujo pulmonar no va a ser ya normal, porque al haber una obstrucción del lado izquierdo, hay algo de regreso, se llama sangre retrógrada, a través de la aurícula izquierda, insuficiencia mitral y aurícula izquierda, y esa sangre en forma retrógrada va a dar al lecho vascular pulmonar. A través de las venas pulmonares va a llegar al lecho vascular pulmonar, y a eso le llamamos hipertrofia o hipertrofias venocapilares pulmonares. Es un poquito diferente que el hiperflujo. Es una hipertensión venocapilar pulmonar, pero ya no es un flujo normal. Y en la radiografía ya no se ve el flujo normal, se ven figuras muy finitas en los lóbulos pulmonares, y a eso le llamamos hipertensión venocapilar pulmonar por flujo retrógrado por secundaria a las obstrucciones. Así es que las obstrucciones del lado izquierdo sí siguen sin cianosis cuando son críticas, pero ya tienen cardiomegalia por hipertrofia del ventrículo y tienen hipertensión venocapilar pulmonar. Perdón. Así es que sí cambió el flujo y cambió el tamaño del corazón. Y la estenosis pulmonar crítica cambia las tres características. Ya son cianógenas, tienen cardiomegalia por hipertrofia y tienen hipoflujo pulmonar. ¿Quedó claro? El 90% de estas tres cardiopatías son sin cianosis, sin cardiomegalia, y el flujo pulmonar es normal. Hasta aquí, ustedes han aprendido el 75% de las cardiopatías. Y yo espero que no nada más aprendido, sino entendido. Se vale cualquier pregunta hasta aquí, por favor, de las cardiopatías acianógenas. Sí, a ver. Doctor, Disculpe, doctor, con la explicación que nos acaba de dar, la estenosis pulmonar crítica sigue estando en la misma clasificación de sin cianosis. No, quedamos que ya tienen cianosis. Ah, ¿Por ok. qué? Porque pasa poca sangre al pulmón y poca sangre se satura. Así es que esos niños ya tienen cianosis. Cuando es crítica la lesión. ¿Sí queda claro? Sí. Miren, este curso lo que yo quiero siempre es que se pregunten por qué de las cosas. ¿Por qué un PCA tiene cardiomegalia? Y yo espero que ya todos me sepan explicar por qué la PCA tiene cardiomegalia y a expensas de qué. ¿Por qué una CIA tiene hiperflujo? Y espero que cualquiera de ustedes me lo explique. ¿Por qué una CIB no tiene cianosis? ¿Por qué una estenosis pulmonar crítica tiene cardiomegalia? ¿Por qué una estenosis aórtica crítica tiene hiperflujo, tiene hipertensión venocapilar pulmonar?
¿Por qué una coartación de aorta no tiene cianosis? Si ustedes me saben explicar todo esto, quiere decir que ya entendimos todos las cardiopatías congénitas. Y la idea no es que venga yo a presentarles 160 fotos durante las 6 horas del curso y que estén ustedes escribe y escribe y escribe y volteando y escribe 6 horas y para que al final digan, casi anoté todo. Casi anoté todo. No, lo que quiero es que salgamos de aquí que digan, ay, ya entendía las cardiopatías y no están difíciles de entender. Eso es mi finalidad de este curso. Alguien con alguna pregunta de estas 6 cardiopatías sin cianosis que no hayan entendido, y siempre para entender lo que uno estudia, necesitamos siempre preguntarnos por qué. Les paso otro consejo. Alce la mano el que quiere pasar el examen del ENARM. Alce la mano, por favor. Bueno, vi que levantaron más rápido la mano que cuando les dije que si querían ser buenos médicos, ¿eh? Pero bueno, todos alzaron la mano también. Les voy a pasar un tip para que pasen su examen. Cuando ustedes empiezan a leer las preguntas de su examen, son exámenes de opción múltiple y tienen distintos reactivos que son A, B, C y D. Cuando yo leo el enunciado de la pregunta, al terminar de leer, todos nos hacemos una pregunta a nosotros mismos. Todos nos hacemos una pregunta. Y después de esa pregunta, yo contesto si es A, si es B, si es C o si es D. ¿Quién me dice cuál es la pregunta que nos hacemos para poder contestar? ¿Cuál es la pregunta? A ver, díganme. Yo quiero que ustedes digan, ya leí el enunciado, me hago una pregunta y contesto. ¿Cuál es esa pregunta que hacen? Todos nos las hacemos, la misma pregunta. ¿Qué datos clínicos? ¿Eh? ¿Qué datos clínicos tiene? No, porque eso ya lo leí. Ya leí qué datos clínicos. Ahora, ¿qué pregunta me hago para contestar? La pregunta es ¿cuál? ¿Sí? Todos decimos, ya leí, ahora digo, ¿cuál? Ahora, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cuál? ¿No nos hacemos todos esa pregunta? ¿Sí? Ya lo leí, ahora dice yo, ¿y ahora cuál? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿cuál? ¿La A, la B o la C o la D? ¿Así? ¿Todos hacen esa pregunta? Si ustedes se hacen esa pregunta, tienen el 25% de probabilidades de tenerla buena. La pregunta que se tienen que hacer no es cuál. La pregunta que se tienen que hacer es ¿por qué? ¿Por qué estoy poniendo la B? ¿Por qué pongo la C? Si yo contesto ¿por qué pongo la B? La tengo buena. Porque no es decir, ¿y ahora cuál? No. Voy a poner la B porque es esto, esto y por esto. Por eso es la B. La tengo buena. Y el que ustedes contesten un examen en el por qué, tienen que estudiar en el por qué. Si ustedes estudian y muchas cosas no entienden y no se preguntan por qué, no van a entender la medicina. La medicina es padrísima cuando uno la entiende. Pero cuando uno no entiende y tiene uno que estudiar por obligación porque tengo que pasar un examen, se hace muy cansada y muy fastidiosa la medicina. La medicina es padrísima, pero cuando la entiendo. Es cierto que el estudiar en el por qué me tarda más tiempo, sí.
Sí, porque cuando no entiendo algo me voy a buscar por otro lado, pregunto, en fin, y hasta que digo, ya entendí por qué es esto, muy bien, ahora sigo estudiando. No entiendo esto. Pues hasta que entienda ahora por qué es esto, por qué. Ya entendí. Muy bien, ya entendí por qué. Y sigo estudiando. Si ustedes estudian así en el por qué, van a pasar los exámenes porque se van a preguntar en cada contestación de cada una de las preguntas, van a preguntar y a contestar por qué están poniendo la A. ¿Saben qué? Van a tener la buena, 100% de posibilidades de tener la buena. Así es que mi consejo es, disfruten la medicina, pero la medicina se disfruta estudiando, entendiendo. Y este curso está basado en esa idea que tengo yo, en la idea de que si ustedes entienden las cardiopatías, les va a ser mucho más fácil contestar un examen y además va a ser fácil que lo recuerden por más tiempo los conocimientos que ustedes adquieren. Es habitual que cuando alguien nos pregunta, oye, ¿tú sabes esto y esto y esto? Y muchas veces uno dice, hijo, ya se me olvidó. Ya no me acuerdo. Sí lo sabía, pero ya no me acuerdo. ¿Saben qué quiere decir eso? Que ustedes aprendieron eso, pero que no lo entendieron. Y por eso se les olvidó. Al poco tiempo se les olvidó ese aprendizaje. Pero cuando uno aprende sobre el entendimiento, nos dura mucho más tiempo el aprendizaje. Porque cuando me pregunten, voy a decir, a ver, yo ya entendí eso y esto es esto, por esto. Así es que es el consejo que yo les puedo dar. Espero que les sea útil. Estudien en el porqué. Y este curso vamos a seguir siendo el porqué de las cosas. Así es que volvemos al curso como tal y quiero que me pregunten si hay alguna duda de entendimiento de las 6 cardiopatías que ya hemos visto. Si ya no me preguntan nada, doy por hecho que todos, no es que hayan aprendido, ya entendieron al conducto arterioso, a la comunicación interventricular, a la comunicación interauricular, a la estenosis aórtica, a la estenosis pulmonar y a la coartación de la aorta. ¿Estaré yo en lo cierto? ¿Ya está entendido? Díganme cualquier pregunta, porque si no, pues entonces quiere decir que sí está entendido, todos entendieron, y yo voy a continuar con las cardiopatías. Doctor, hay ahora una pregunta en cianógenas. webcast. ¿Me escuchan? ¿De dónde hablan? Webcast de la San Juan Bautista. ¿De dónde? San Juan Bautista. Le preguntan, en la persistencia del conducto arterioso... Espérame, no te oí de dónde hablan. San Juan Bautista. Muy bien. En la ¿Aquí en la Ciudad de México? Sí. Muy bien. En la persistencia del conducto arterioso persistente, el hiperflujo es porque la sangre va de la aorta pulmonar, pero la cardiomegalia es porque sobre recarga retrógrada desde el lecho vascular pulmonar hasta cavidades derechas. Es una buena pregunta. Mira, como va el cortocircuito, como dijiste, de la aorta descendente al tronco pulmonar, ese cortocircuito no está llegando a las cavidades derechas. ¿Vamos bien? Llega al tronco pulmonar, el cual sí se dilata, y llega a los pulmones el hiperflujo. Esa sobrecarga de volumen que está en los pulmones va a dar a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Si ustedes recuerdan el ciclo de Wiggers, van a recordar que cuando llega la sangre al corazón, llega en la fase diastólica del corazón, en la fase diastólica ventricular. Tal manera que la sobrecarga de volumen que llega a la aurícula izquierda pasa directamente al ventrículo izquierdo porque en la diástole la mitral está abierta. Así es que no se alcanza a dilatar la aurícula izquierda. Pero en la diástole, la válvula aórtica está cerrada.
Y toda la sobrecarga de volumen del conducto arterioso va a dar al ventrículo izquierdo. Con una válvula aórtica cerrada, ¿qué cavidad crece en los niños con conducto arterioso? Contéstame tú. Las preguntas Contéstame, de ¿qué? webcast de internet. Si me seguiste, está muy fácil. ¿Qué cavidad crece en los niños con conducto arterioso? Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierda. Porque toda la sobrecarga del pulmón va a dar al ventrículo izquierdo. Se dilató el ventrículo izquierdo. Cardiomegalia. A expensas del ventrículo izquierdo, por sobrecarga de volumen, dilató el ventrículo izquierdo. ¿Está respondida la pregunta? Gracias. ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó entendido? Sí. ¿Sí? ¿La que preguntó quedó entendido también? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Y si dice no entiendo, no me molesta. Lo vuelvo a explicar hasta que uno lo entienda, porque es lo que quiero, que entiendan a las cardiopatías. No te vayas. Ya se va un amigo, ya no le gustó la clase. ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, entonces parece ser que entendieron las cardiopatías sin cianosis. Vamos a las cardiopatías con cianosis. Y son 3 grupos de características. El primer grupo, que es el más frecuente, ¿cuál es la cardiopatía cianógena más frecuente? ¿Quién me dice? ¿De dónde hablaste? Oaxaca, doctor. ¿Perdón? De Oaxaca, doctor. Muy bien, esos de Oaxaca están muy activos. Muy bien, la tetralogía de Fallot. Tal manera que si esto que les estoy enseñando va por frecuencia, quiere decir que este primer grupo de concianosis está incluida la tetralogía de Fallot. Si también se fijan, en cada grupo de abordaje hay 3 cardiopatías. Así es que ustedes van a aprender las 14 cardiopatías más frecuentes. Y yo creo que con eso nos damos por muy bien servidos. Van a aprender 14 cardiopatías y las van a entender. Si yo esto me voy en un foro de cardiopediatría mundial, meto otras 30 cardiopatías más. Ya la cosa se complica. Este no es el caso. Se le estoy haciendo un abordaje de las cardiopatías más frecuentes en una forma muy sencilla. Vamos a continuar entonces. Yo entiendo que ese primer grupo de características con cianosis, ahí está metido los niños con tetralogía de Fallot. Vamos a ver qué características tienen los niños con Fallot. Pues tienen cianosis y vamos a entender por qué. No tienen cardiomegalia y tienen hipoflujo pulmonar. Antes de irme a las cardiopatías a las 3, voy a explicarme por qué tienen cianosis. Pues luego lo entiendo perfectamente. Si hay hipoflujo, o sea, poca sangre se satura, pues entonces hay cianosis. Así es que la explicación de por qué tienen cianosis es porque tienen hipoflujo. ¿Y por qué tienen hipoflujo? Porque hay alguna obstrucción antes del tronco pulmonar que hace que pase muy poca sangre al pulmón. Entonces, igual que cuando entendí el primer grupo, ¿por qué tienen hiperflujo? Porque hay un cortocircuito de izquierda a derecha. Estos, ¿por qué tienen hipoflujo? Porque hay una obstrucción al paso de sangre a los pulmones. Son cardiopatías con obstrucción al paso de sangre de los pulmones. ¿Tendrán neumonías de repetición estos niños? ¿Tendrán?
No, las neumonías de repetición son con hiperflujo. El medio de cultivo de mucha sangre favorece las infecciones. Aquí hay hipoflujo, así es que no son niños que tengan neumonías de repetición, son niños cianóticos. Vamos a ver qué cardiopatías son estas. Vamos a ver a la tetralogía de Fallot. Y en forma muy sencilla, rápidamente, es un recordatorio que qué es la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot, como su nombre lo dice, son 4 características anatómicas con las que nacen los niños. Estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, aorta cabalgando sobre el tabique interventricular. Y como la aorta cabalga sobre el tabique, hay una comunicación interventricular. Así es que esas son las 4 características, y esas son preguntas de examen. ¿En qué consiste la tetralogía de Fallot? En una comunicación interventricular, en un cabalgamiento de la aorta, con estenosis pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho. Fíjense que estas 4 características están dadas nada más por un solo problema embriológico. Y hay patólogos de cardiopatías congénitas a nivel mundial muy afamados que dicen que esta cardiopatía debería llamarse monología de Fallot, porque solo un factor embriológico da las 4 características que acabamos de mencionar. Y es que en el proceso de desarrollo del corazón llega un momento que la aorta y la pulmonar tienen que avanzar del lado derecho al izquierdo para que al final de este proceso, que es por el día 32 de semana de edad gestacional, la aorta ya quedó en el ventrículo izquierdo y la pulmonar en el ventrículo derecho. En este proceso de desplazamiento, por alguna razón, se detiene este desplazamiento y la aorta ya no llega hasta el ventrículo izquierdo, queda a la mitad del camino. Y como queda a la mitad del camino, el tabique interventricular no ha cerrado. El tabique interventricular cierra cuando ya la aorta pasó al ventrículo izquierdo. Como la aorta no ha acabado de pasar y ahí se quedó, el tabique interventricular no cierra, queda abierto y queda una comunicación interventricular. Y la aorta queda cabalgando en la comunicación interventricular, en el tabique interventricular. Como la aorta quedó una parte en el lado del ventrículo derecho, está comprimiendo a la pulmonar, y esa compresión de la pulmonar da estenosis, da la obstrucción. Por eso tienen estenosis pulmonar. ¿Y qué pasa con una estenosis pulmonar? Ya analizamos la estenosis pulmonar en el segundo grupo. Da hipertrofia del ventrículo derecho, porque es un mecanismo de compensación para vencer la obstrucción de la estenosis pulmonar. ¿Quedó claro la tetralogía de Fallot? Alguien me diría, entonces, ¿por qué no tiene cardiomegalia si tiene hipertrofia del ventrículo derecho? Porque esa presión aumentada, la sobrecarga de presión que daría el ventrículo derecho, la cardiomegalia, a expensas del ventrículo derecho, está disminuida la presión por la comunicación interventricular. Ese aumento de presión se desahoga hacia el ventrículo izquierdo a través de la comunicación interventricular, que ahora es un cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Por qué ahora es de derecha a izquierda? Porque la mayor presión ahora está en el ventrículo derecho. Hay más presión en el ventrículo derecho que en el izquierdo. Y si hay un agujero llamado comunicación interventricular, la sangre va a ir del lado derecho al lado izquierdo. Y esa hipertrofia entonces ya no dio cardiomegalia,
porque el aumento de presión que daría la cardiomegalia está disminuida esa presión porque se va el flujo a través de la comunicación interventricular hacia el ventrículo izquierdo. Por eso no tiene cardiomegalia los niños con Fallot. ¿Quedó entendido por qué hay hipoflujo? Porque hay estenosis pulmonar y poco flujo en el pulmón. ¿Por qué no tiene cardiomegalia? Ya lo explicamos, gracias a la CIB. ¿Y por qué tiene cianosis? Porque esa sangre que pasa del ventrículo derecho al izquierdo no ha pasado a los pulmones para oxigenarse y entonces pasa sin saturación al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta. La poca sangre que pasó a los pulmones se oxigena y va a dar a la aurícula izquierda oxigenada. Así es que en el ventrículo izquierdo se mezcla la sangre, la oxigenada que viene de la aurícula izquierda y la desoxigenada que viene del ventrículo derecho. Se mezcla la sangre en el ventrículo izquierdo y se va desaturada por la aorta. Y eso es lo que da la cianosis en los niños. Quedó entendida lo que es la tetralogía de Fallot. ¿O alguien quiere hacerme alguna pregunta que no hayan entendido? Que digan, ya entendí por qué tiene cianosis, ya entendí por qué no tiene cardiomegalia y ya entendí por qué tiene hipoflujo. Si no me saben explicar eso, pregúntenme ahorita de una vez, antes de seguir adelante. Quiero entender entonces que todos han entendido lo que es la tetralogía de Fallot y su fisiopatogenia. ¿Tendrán datos de insuficiencia cardíaca? No, no tiene cardiomegalia. ¿Tendrán neumonías de repetición? No, no tiene hiperflujo. ¿Tendrá cianosis? Sí, porque tiene hipoflujo. ¿Cómo lo diagnostico? Pues no tienen datos de insuficiencia cardíaca, tienen cianosis, dificultad respiratoria y crisis de hipoxia. Y así diagnostico a los niños con tetralogía de Fallot. Junto con el Fallot hay otras dos cardiopatías con las mismas características. Y yo ya ahorita, antes de que me digan, ya estoy entendiendo que son cardiopatías que tienen alguna obstrucción al paso de sangre hacia los pulmones. Así como el Fallot tiene una obstrucción por la estenosis pulmonar, pues la siguiente cardiopatía, que es AP, quiere decir atresia pulmonar. ¿Qué quiere decir atresia? Ausencia pulmonar, ausencia de la válvula pulmonar. Tal manera que no hay paso de sangre al tronco pulmonar, porque hay una obstrucción, no hay una válvula que abra para que pase la sangre del ventrículo derecho al tronco de la arteria pulmonar. Y entonces, si no pasa sangre, ¿cómo estará el flujo en el pulmón? ¿Cómo estará el flujo? Díganme, por favor. ¿Cómo? Ausente. ¿Cómo está el flujo en el pulmón? Disminuido. No va a estar disminuido, no va a haber flujo, no pasa nada. Eso es incompatible con la vida. Esta es una cardiopatía conducto dependiente y eso es muy importante que ustedes sepan cuáles son las cardiopatías conducto dependientes. Toda la sangre de la atresia pulmonar va a dar al ventrículo izquierdo porque la atresia pulmonar tiene una CIB. Como la sangre no va al pulmón, ¿qué hago con la sangre en el ventrículo derecho?
Haría una gran cardiomegalia por dilatación y por hipertrofia, porque hay una obstrucción. Pero la CIB desaloja la presión y la sangre y va al ventrículo izquierdo. Eso hace que no tenga cardiomegalia. Y eso hace que esa sangre va a la aorta desaturada. Totalmente desaturada, incompatible con la vida. Pero la madre naturaleza le puso a ese bebé en la vida intrauterina un conducto arterioso que dejó permeable cuando nació. Y ahora el conducto va de la aorta descendente, porque hay más presión en la aorta descendente, al tronco pulmonar otra vez, donde casi no hay presión, porque no pasa la sangre. Y entonces el cortocircuito es de izquierda a derecha. Y entonces ya puede llevar sangre a los pulmones y ya una parte de la sangre se puede oxigenar. Esa sangre oxigenada se va a dar de regreso a la aurícula izquierda, oxigenada. Y en el ventrículo izquierdo se mezcla la sangre con la sangre oxigenada que viene de la aurícula izquierda y la sangre desaturada que viene del ventrículo derecho. Ahí se mezcla la sangre y pasa a la aorta sangre desaturada. Ya pueden vivir los niños, pero viven cianóticos, viven morados. ¿Quedó entendida la atresia pulmonar? ¿Por qué la atresia pulmonar tiene cianosis? ¿Por qué la atresia pulmonar no da cardiomegalia? Otra vez gracias a la CIB. ¿Por qué tiene hipoflujo? Eso es gracias al conducto, porque si no tendría aflujo. ¿Queda claro la atresia pulmonar? Con CIB, tiene una CIB. ¿Está claro? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Vamos a la atresia tricuspidia. Atresia tricuspidia. Rápido, ¿qué quiere decir atresia tricuspidia? Ausencia de la válvula tricúspide. Si no hay válvula tricúspide, la sangre de la aurícula derecha no puede pasar al ventrículo derecho. Y por lo tanto, tampoco pasa a los pulmones. Aflujo. Vamos a ver qué es lo que hace que tenga hipoflujo. La sangre de la aurícula derecha, ¿a dónde iría entonces si no puede pasar al ventrículo derecho? ¿Se regresaría a las cavas y al hígado? ¿Al cerebro? ¿Qué hago con esa sangre? Que me dilataría la aurícula derecha y daría cardiomegalia. ¿Qué se les ocurre? La cardiología es muy lógica. ¿Quién qué? Díganme. Claro, no hay otra posibilidad. Tiene una CIA. Y entonces, la sangre de la aurícula derecha ya no se dilata la aurícula porque pasa la sangre a la aurícula izquierda. No hay otra opción, ¿eh? Pasa la sangre a la aurícula izquierda a través de una CIA. Desaturada la sangre, totalmente. Y totalmente desaturada pasa al ventrículo izquierdo. Y de ahí totalmente desaturada la aorta. Incompatible con la vida. Pero tiene un conducto arterioso que lleva algo de sangre a la aorta descendente, la lleva al tronco pulmonar y a los pulmones. Ya se puede oxigenar una parte de la sangre. Regresa oxigenada a la aurícula izquierda y ahora la sangre mezclada es en la aurícula izquierda, porque llega sangre oxigenada de los pulmones
y sangre desoxigenada de la aurícula derecha. Ahí se mezcla la sangre y mezclada va a dar al ventrículo izquierdo y mezclada va a la aorta. Ah, ya puede vivir el niño. Pero ¿cómo vive? ¿Cómo vive? Morado, pero ya vive. ¿Quedó clara la atresia tricuspidia? ¿Por qué tiene hipoflujo? Sería flujo, pero gracias al que el conducto lleva algo de sangre al pulmón es hipoflujo. ¿Por qué no tiene cardiomegalia? Porque no hace la gran aurícula derecha por la CIA. No tienen cardiomegalia por la CIA. ¿Y por qué la atresia tricuspidia tiene cianosis? Porque la sangre en la aorta está mezclada, saturada con desaturada. ¿Entendieron este primer grupo de cardiopatías con cianosis? Es el tercer grupo de abordaje de cardiopatías. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Quiero que todos hayan entendido estos tres grupos. Algo no han entendido, aprovechen ahorita para preguntar. ¿Todos entendieron? ¿Todos me pueden explicar por qué no hay cardiomegalia en estas cardiopatías? Sin pena. ¿Todo está aprendido? ¿Entendido? No hay ninguna duda. No, yo sí tengo una duda, doctor. Muy bien, me parece bien. ¿De dónde hablas? Del Cristóbal Colón de Lomas Verdes, Muy bien. aquí en la Ciudad de México. Perfecto. De la lluviosa Ciudad de México hoy. Dime. Así es. Bueno, ahorita que, bueno, relacionando las patologías de la atresia pulmonar y la atresia tricuspidea, las dos son los flujos o los cortocircuitos de derecha a izquierda. Así O es. sea, nada más que de la atresia pulmonar sería del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo y de la atresia tricuspidea de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Muy bien entendido. Sí, nada más era mi duda esa. Muy bien entendido. Como no hay tricúspide, pues tiene que ser a través de la CIA en las aurículas. Como no hay pulmonar, tiene que ser a través de la CIB en los ventrículos. Ah, Es perfecto, sí. Sí, es la nada más. cardiología, véanla y estudien como lógica. Es lógico. ¿Qué hago con esa sangre? Le pongo una CIB. ¿Qué hago con la otra sangre? Le pongo una CIA. Ok, No hay otra opción, ¿eh? Es lógica la cardiología. sí, muchas gracias. Porque la estoy entendiendo, de nada. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Vamos a seguir entonces. Vamos al cuarto grupo de abordaje de las cardiopatías congénitas, que es el segundo de las cianóticas. ¿Tiene pregunta en webcast? A ver, viene. Todos los pacientes con atresia tricúspide y ¿De pulmonar. dónde hablas? ¿Habrá persistencia del conducto arterioso, CIB y CIA compensatorias? La misma de hace rato. A ver, sí. Es que yo paso las preguntas, doctor. A ver, viene la pregunta. En todos los pacientes con atresia tricuspidea pulmonar, ¿habrá persistencia del conducto arterioso CIB Sí. y CIA compensatorias? Sí, sí. Y son cardiopatías conducto dependientes. Nada más el conducto es la que lleva sangre al pulmón para que se oxigene. Si el conducto se cierra, no hay ya nada que lleve sangre al pulmón y los niños se mueren. Así es que es muy importante detectar esta cardiopatía en el recién nacido para que yo, médico, mantenga abierto el conducto arterioso, no se cierre, si no se me muere el niño. Sí.
¿Está contestado? En la bibliografía que leí, menciona como más frecuente la tetralogía de Fallot en la infancia hasta el primer año. ¿Por qué sucede hasta la infancia? ¿Por qué sucede qué? La tetralogía de Fallot. No, ¿cómo que sucede? A ver. Bueno, aquí dice que en la bibliografía que leyó la persona que le está preguntando, Sí. menciona como más frecuente la tetralogía de Fallot en la infancia hasta el primer año. ¿Por qué sucede hasta la infancia? Es la pregunta. No, a ver, eso no lo han entendido bien. Miren, no es que suceda. La tetralogía de Fallot está desde que nace el niño, porque es una cardiopatía, ¿qué? ¿Congénita o adquirida? Contéstenme para que entendamos todos. ¿Es congénita o adquirido el Fallot? ¿Congénita o adquirida? Muy bien. Eso quiere decir que está desde que en el primer día que nace el niño. El Fallot es la cardiopatía cianógena más frecuente. Ahora, lo que pasa es que el Fallot no es cianógeno en el recién nacido. La cianosis de los niños con Fallot empieza a manifestarse a partir del segundo o del tercer mes de vida. El Fallot sí está desde que nacen, porque eso se malformó en la vida fetal. Pero no es cianógeno si hasta el segundo o tercer mes de la vida. Si uno entiende lo que es las resistencias, la persistencia del patrón fetal, eso es que las resistencias pulmonares fetales están muy altas. Y cuando nace el niño empiezan a disminuir, pero no es de un día para otro. Tarda esa disminución de las resistencias en los primeros meses de la vida. Y debido a que las resistencias de la aorta son mayores que la pulmonar, no hay todavía cianosis en los niños con Fallot. Hasta que disminuyen las resistencias del pulmón y son mayores las de la aorta, entonces empieza a haber cianosis en esos niños. De tal manera que la Fallot es la cianógena más frecuente en el mundo. Pero si ustedes me preguntan cuál es la cardiopatía cianógena más frecuente en el recién nacido, no puedo decir Fallot, porque en el recién nacido no se manifiesta con cianosis, por lo que acabo de explicar. Entonces, ese es el concepto. No es de que por qué se presenta el Fallot en el primer año de edad. No, se presenta desde que nace. La pregunta es más bien, ¿por qué presenta cianosis hasta después de la etapa neonatal? Y eso es lo que acabo de contestarles, el por qué. Son cianógenas después, en la etapa del lactante menor, pero el Fallot está presente desde que nacen. Sería esa la respuesta, no sé si queda clara. ¿Quedó claro? Sí. Para fines de examen, si la pregunta es cuál es la cardiopatía cianógena más frecuente en el recién nacido, ustedes contestan la transposición de las grandes arterias, que vamos a ver después. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a seguir adelante con el cuarto grupo. Nos van a dar un poquito más de tiempo porque llegué tarde, desgraciadamente. No se vayan, va a ser un poco más para aprovechar y tratar de cumplir un poco el tiempo. Vamos al cuarto grupo. El cuarto grupo también tiene cianosis, ya lo sabemos. Tercer grupo de abordaje, cuarto y quinto tienen cianosis. Vamos a entender las características. Fíjense cómo este grupo es muy fácil de aprenderse. El segundo grupo es facilísimo porque todo está normal. No tiene cianosis, no tienen cardiomegalia, el flujo pulmonar es normal. Es un grupo muy fácil de aprender, de recordar. Este cuarto grupo
También es muy fácil de recordar, les voy a decir por qué. Fíjense que cursan con cianosis, con cardiomegalia y con hiperflujo pulmonar. Cardiomegalia e hiperflujo. Mismas características que recuerdo del primer grupo. Cardiomegalia e hiperflujo. Así es que, ¿cómo me acuerdo del cuarto grupo? Mismas características que el primero. Nada más que con cianosis. Y entonces me acuerdo muy fácil del cuarto grupo. Si entendí el primer grupo, que los datos clínicos son de insuficiencia cardíaca, también el cuarto grupo tiene datos clínicos de insuficiencia cardíaca, pero con cianosis. Si entendí que el hiperflujo me da dificultad respiratoria, disnea y neumonías de repetición, también el cuarto grupo da disnea, dificultad respiratoria y neumonías de repetición, pero con cianosis. ¿De acuerdo? Y así voy a diagnosticar estas 3 cardiopatías de este grupo. Vamos a ver cuáles son y explicarnos por qué tienen cianosis, explicarnos y entender por qué tienen cardiomegalia y por qué tienen hiperflujo. Antes de irme a las cardiopatías, ya estoy entendiendo que hay una falta de oxigenación de la sangre en los pulmones y que tienen crecimiento del corazón o por sobrecarga de volumen o por sobrecarga de presión. Y que tienen hiperflujo, que tienen cortocircuitos en el corazón, o sea, tienen CIA, CIB o conducto. ¿Quedamos? Ya entendí que estas cardiopatías tienen todo eso y ya entendí cuáles son los datos clínicos para hacer el diagnóstico. ¿Sí? ¿Está entendido? Vamos a ver cada una de ellas. La transposición de las grandes arterias, TGA. Estas cardiopatías se ven complicadas, porque ¿qué quiere decir transposición de grandes arterias? Pues quiere decir que la aorta sale del ventrículo derecho y que la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Esto está muy complicado. Vamos a ver qué sucede con la sangre. Y cuando quieran entender una cardiopatía, ustedes nada más sigan el flujo de la sangre normal. ¿Cuál es el flujo de la sangre normal? De la vena cava inferior y de la superior va a dar a la aurícula derecha. ¿Ese flujo a dónde va a dar? Al ventrículo derecho. ¿Ese flujo a dónde va a dar? Al tronco de la arteria pulmonar. ¿Ese flujo a dónde va a dar? Al lecho vascular pulmonar. Pulmones, se oxigena. Ese flujo de sangre ¿a dónde va a dar? A la aurícula izquierda a través de las 4 venas pulmonares. Ese flujo de sangre ¿a dónde va a dar? Al ventrículo izquierdo normalmente. ¿Y ese flujo de sangre a dónde va a dar? A la aorta. Ese es mi flujo normal. Y en cada cardiopatía yo tengo que seguir la secuencia y ver dónde se obstruye y a dónde va a dar la sangre entonces. Como analizamos, por ejemplo, la atresia tricuspidia, va a dar a la aurícula derecha, pero ya no pasa lo normal al ventrículo derecho. Entonces, ¿qué hago con la sangre? Hago una CIA y pasa a la aurícula izquierda. La madre naturaleza le dejó la CIA. ¿Qué hago con la atresia pulmonar? No, de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y luego ahí no puede pasar normal a la pulmonar, porque hay una obstrucción. ¿Qué hago? La madre naturaleza le puso una CIB y entonces mando la sangre al lado izquierdo. Y siempre sigan el flujo normal y ustedes se atoran en donde hay el problema. Y en forma lógica lo resuelven para que el niño viva. Y eso vamos a hacer ahora análisis en la transposición de las grandes arterias. La sangre va de las cavas a la aurícula derecha. ¿Vamos bien todos? ¿Sí? ¿De la aurícula derecha a dónde va a dar?
¿A dónde va a dar la sangre? Ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, ¿a dónde va a dar la sangre? A la aorta. ¿Cómo está la sangre ahí? Desoxigenada totalmente. Y esa sangre iría a los tejidos, riñones, cerebro, intestinos, y regresa desoxigenada otra vez a las cavas, a la aurícula derecha desoxigenada, al ventrículo derecho desoxigenada y a la aorta desoxigenada y a los tejidos cianótico y a la aurícula derecha desoxigenada y al ventrículo derecho desoxigenada y a los tejidos, a la aorta y a los tejidos desoxigenado y regresa desoxigenada. ¡Qué bonito! Incompatible con la vida. Vamos a ver qué pasa del lado izquierdo del corazón. La sangre vendría de los pulmones a la aurícula izquierda. Vendría oxigenada. De la aurícula izquierda, ¿a dónde va a dar normalmente oxigenada la sangre? Al ventrículo izquierdo. Y esa sangre oxigenada, ¿ahora a dónde va a dar? Ahora va a dar a la arteria pulmonar oxigenada. ¿Y la arteria pulmonar dónde lleva esa sangre oxigenada? A los pulmones. ¿Y esa sangre oxigenada qué hacen los pulmones? Se oxigena otra vez y regresa a la aurícula izquierda oxigenada y al ventrículo izquierdo oxigenada y a la arteria pulmonar oxigenada y a los pulmones oxigenada y regresa oxigenada. ¡Qué bonito! Incompatible con la vida. ¿Qué pasa en la transposición ahora? Vamos a usar la lógica. ¿Cómo hago que viva un niño que nazca que tiene transposición? Hay dos problemas que resolver. Uno, tengo que pasar la sangre desoxigenada del lado derecho donde está la aorta, tengo que pasarla al lado izquierdo donde están los pulmones. Y si ya entendí que estas cardiopatías tienen hiperflujo, pues le pongo un cortocircuito, le pongo una CIA, le pongo una CIB o le pongo un conducto arterioso. Y entonces, la sangre, vamos a ponerle un conducto arterioso, la sangre de la aorta que está desoxigenada, como hay más presión, pasa por el conducto a la arteria pulmonar donde hay menos presión. Así es que ahora el conducto es de derecha a izquierda. Y esa sangre desoxigenada ya la puedo mandar a los pulmones para que se oxigene. Ya resolví el primer problema, oxigenar la sangre del lado derecho. ¿Cuál es el siguiente problema a resolver? La pura lógica que me dice que esa sangre oxigenada, ¿dónde la tengo que pasar? Al lado derecho ahora, para que oxigenada vaya a dar a la aorta. Así es que le pongo otro cortocircuito que vaya ahora de izquierda a derecha. Vamos a poner la aurícula, CIA. Entonces, como viene mucha sangre por la aurícula izquierda, esa sobrecarga de volumen hace que pase la sangre de la aurícula izquierda, que ya está oxigenada totalmente, pasa a la aurícula derecha ya oxigenada. Así es que a través de dos cortocircuitos, yo ya pude resolverle la vida a ese niño. Porque entonces la sangre oxigenada se mezcla con la sangre desoxigenada que viene de las cavas. Y esa sangre mezclada va a dar al ventrículo derecho. Y esa sangre mezclada ya va a dar a la aorta. ¿Ya podrá vivir el niño? El niño ya vive, pero ¿cómo vive?
morado, porque va mezclada la sangre. Así es que ya entendí por qué los niños con transposición tienen cianosis. ¿Por qué los niños con transposición tienen cardiomegalia? Porque hay mucha presión en el ventrículo derecho porque está la sangre sistémica de la aorta en el ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho anatómicamente no está preparado para manejar altas presiones. El ventrículo derecho está hecho para manejar bajas presiones de la arteria pulmonar. Al presentarse las presiones sistémicas de la aorta, el ventrículo derecho tiene que hipertrofiarse. Y entonces dan cardiomegalia del ventrículo derecho por sobrecarga de presión, por hipertrofia. Pero también están pasando el cortocircuito de mucho volumen al lado derecho. Y entonces hay dilatación de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha, por sobrecarga de volumen, cuando tienen CIA. Y si tienen conducto, entonces también todo ese volumen de la sangre va a dar a la aurícula izquierda. Se dilatan las cavidades izquierdas y se hipertrofian las cavidades derechas. Así es que hay crecimiento biventricular por hipertrofia del lado derecho y por dilatación del lado izquierdo. Por eso tienen cardiomegalia los niños con transposición. ¿Y por qué los niños con transposición tienen hiperflujo? Que la sangre del cortocircuito de izquierda a derecha, más la normal, que viene de la aurícula izquierda, da sobrecarga de volumen en el lecho vascular pulmonar. Hiperflujo pulmonar. ¿Alguna pregunta de transposición de grandes arterias que no hayan entendido? ¿Les quedó muy claro los niños con transposición? ¿No hay preguntas? ¿Me pueden explicar las 3 características por qué en los niños con transposición? Vamos a ver la siguiente cardiopatía. Conexión anómala total de las venas pulmonares. Como ya dije, las venas pulmonares son 4 y son venas que llevan sangre oxigenada de retorno de los pulmones a la aurícula izquierda. Por lo tanto, son las únicas venas del organismo que llevan sangre oxigenada. Son 4 y depositan la sangre oxigenada en la aurícula izquierda. Pero si yo digo conexión anómala total, es de las 4 venas pulmonares. Conexión anómala, no están bien conectadas. Quiere decir que no se conectan a la aurícula izquierda. Eso ya suena muy problemático también, porque la sangre oxigenada ya no va a dar a la aurícula izquierda. Por lo tanto, no va a dar a la aorta. Por alguna razón embriológica, no llegaron a depositarse o incrustarse las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Y en la formación del sistema venoso cardinal embrionario se quedó y no desapareció. Y ese sistema venoso cardinal embrionario, todas esas venas van a dar al final a las venas cavas. De tal manera que esta cardiopatía lleva sangre oxigenada a las venas pulmonares, pero las venas pulmonares esa sangre oxigenada no la depositan en la aurícula izquierda, la depositan en el sistema venoso embrionario que persistió en el recién nacido y que finalmente acaba en las venas cavas que desalojan la sangre en la aurícula derecha. En forma indirecta, las venas pulmonares están conectadas a la aurícula derecha. Eso está problemático también. Porque entonces en la aurícula derecha está mezclada la sangre.
la que viene de las cavas y de los tejidos a las cavas, y la que viene de las venas pulmonares a las cavas y a la aurícula derecha. Ya en las cavas está mezclada la sangre, porque está recibiendo sangre oxigenada que viene del pulmón y también sangre desoxigenada que viene de los tejidos. Así es que la sangre está mezclada en la aurícula derecha. Toda la sangre va a la aurícula derecha, se dilata. Toda la sangre va a dar al ventrículo derecho, se dilata. La cardiomegalia de la conexión anómala de las venas pulmonares es por dilatación, por sobrecarga de volumen, por dilatación de las cavidades derechas. Porque todo el volumen sistémico y pulmonar va a dar a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Y todo el volumen al tronco pulmonar. Y todo el volumen a los pulmones. Hiperflujo pulmonar. Y toda esa sangre oxigenada va a dar otra vez a las venas pulmonares, al sistema venoso y a las cavas. Y otra vez se mezcla en la aurícula derecha. Otra vez, jóvenes, incompatible con la vida, porque en la aorta no le está llegando sangre. Eso es incompatible con la vida. ¿Cómo le vamos a resolver la vida al niño? La madre naturaleza, ¿qué hizo en la vida fetal? Y una vez que nace el niño, toda la sangre llega a la aurícula derecha y se está dilatando. Córranle, jóvenes, ¿qué hacemos? Rápido, rápido, resuélvanlo, porque está creciendo cada vez más. Ya tienen una aurícula enorme. Rápido, resuélvanme. ¿Qué hago? ¿Alguien que resuelva esto? Seiya. Claro. No hay otra opción, ¿verdad? Es lógico. Seiya. Ya toda esa sangre va a dar a la aurícula izquierda. Ya se desalojó un poco la sangre. Y ahí va a dar mezclada. Y de la aurícula izquierda mezclada va a dar al ventrículo izquierdo mezclada. Y del ventrículo izquierdo va a dar a la aorta mezclada. Uf, ya puede vivir el niño. Pero morado. ¿Quedó claro? ¿Quedó entendida la conexión anómala? Tiene hiperflujo porque toda la sangre va al pulmón. Tiene cardiomegalia porque se dilatan las cavidades derechas por sobrecarga de volumen. Y tienen cianosis porque está mezclada la sangre en la aorta. ¿Quedó clara la conexión? No está complicada. ¿Alguna pregunta de conexión anómala? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Quiere decir que quedó claro? ¿La entendieron? Vamos al síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico para acabar el cuarto grupo de abordaje. ¿Qué quiere decir síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico? Bueno, pues que tiene un ventrículo izquierdo chiquito. ¿Por qué le pusieron síndrome? Porque es el conjunto de varias cosas. El ventrículo izquierdo hipoplásico se le suman varias lesiones. Si el ventrículo izquierdo está chiquito, la válvula tricúspide está chiquita, perdón, la válvula mitral está chiquita. Estenosis mitral. ¿Cómo estará la válvula aórtica en un ventrículo izquierdo chiquito? Estenosis aórtica. ¿Cómo estará el arco aórtico, la aorta y el arco aórtico y la aorta descendente? Hipoplásicos y coartación de aorta. Así es que el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico le pusieron síndrome porque tiene estenosis mitral, porque tiene un ventrículo izquierdo pequeño, porque tiene una estenosis aórtica, porque tiene hipoplasia del arco aórtico y tiene coartación de la aorta. Eso es lo que es un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Dicen que tiene cianosis, que tiene cardiomegalia y que tiene hiperflujo. Vamos a ver por qué. Y con esto cerramos este cuarto grupo. Vamos a pensar rápido en nuestro flujo. De las cavas, ¿a dónde va a dar el flujo?
a la aurícula derecha. De la aurícula derecha al ventrículo derecho. Hasta ahí va todo normal. Del ventrículo derecho al tronco de la arteria pulmonar. Muy bien, normal. Y de ahí al lecho vascular pulmonar y a los pulmones. Se oxigena toda la sangre. De ahí viene oxigenada por las venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda oxigenada. Y luego, aquí empieza el problema. Una estenosis mitral. Tal manera que pasa poquita sangre al ventrículo izquierdo. ¿Qué hago con lo demás de la sangre que no puede pasar al ventrículo izquierdo y que está en la aurícula izquierda? Rápido, resuélvanme. ¿Qué hago con esa sangre? Córrale porque se me muere el niño. CIA. Claro, muy bien. No hay otra opción. Lo lógico es una CIA. Toda esa sangre, sobrecarga de volumen, va a dar a la aurícula derecha por la CIA. Poquita sangre al ventrículo izquierdo, por eso está chiquito. Toda esa sangre en la aurícula derecha la dilata. ¿Y toda esa sangre a dónde va a dar? Al ventrículo derecho que lo dilata también. Cardiomegalia, a expensas de dilatación por sobrecarga de volumen en las cavidades derechas. Ya entendí la cardiomegalia. Y todo ese volumen va a dar a los pulmones. Hiperflujo. Y todo ese volumen regresa con saturación total a la aurícula izquierda. Pero pasa poquita sangre saturada al ventrículo izquierdo y mucha sangre, toda la sangre saturada a la aurícula derecha. Pero en la aurícula derecha se mezcló la sangre porque viene de las cavas desaturada. Así es que ahí se mezcla la sangre y mezclada va a dar al ventrículo derecho y mezclada a la pulmonar y se oxigena. Esa poquita sangre del ventrículo izquierdo va a la aorta, por eso está hipoplásica, poquita sangre y muy poquita a la aorta, incompatible con la vida. ¿Qué tengo que hacer? Que la sangre que se oxigenó acá o mezclada del lado derecho pase al lado izquierdo para que mezclada ya lleve la aorta sangre y pueda vivir el niño. Ya tiene una CIA, pero es para mandarla al lado derecho. Ahora, ¿qué le pongo? ¿Le pongo 6B? Pues poquita sangre pasaría al ventrículo izquierdo. Mejor le pongo un conducto arterioso que le lleva toda la sangre que va al tronco pulmonar y una gran parte va a dar a la aorta, del tronco pulmonar a la aorta, a través de un conducto arterioso que quedó permeable, que la madre naturaleza me dejó permeable. Toda esa sangre ya oxigenada, mezclada, va a dar a la aorta. ¡Fiu! Ya vive el niño, pero morado. Por eso tienen cianosis los niños con ventrículo izquierdo hipoplásico. Listo. Transposición de grandes arterias con cianosis, cardiomegalia, hiperflujo. Conexión anómala total de venas pulmonares con cianosis, cardiomegalia, hiperflujo. Síndrome ventrículo izquierdo hipoplásico con cianosis, cardiomegalia, hiperflujo. Vamos a dar un repaso final de estos 4 grupos. Mañana acabamos con el 5º. Primer grupo. Pongan muchísima atención todos. Ahorita van a entender por qué quiero que pongan toda la atención final. Primer grupo, sin cianosis, igual que el segundo. Muy bien. Primer grupo tiene cardiomegalia. Ya entendí por qué. E hiperflujo. La CIA, la CIB y el conducto. ¿Correcto? Segundo grupo, sin cianosis y muy fácil de aprenderme. Sin cardiomegalia, flujo pulmonar normal. Las obstructivas, del lado derecho, estenosis pulmonar. Del lado izquierdo, estenosis aórtica y coartación de la aorta. Listo, cardiopatía sin cianosis. Vamos a los 2 grupos de la cianógena. El primer grupo va el falot, que es la cianógena más frecuente. Con cianosis. No tiene cardiomegalia,
y tiene hipoflujo porque tiene una obstrucción al tracto de salida hacia los pulmones. Junto con el falot, la atresia pulmonar. No pasa sangre al pulmón, pero gracias al conducto tiene hipoflujo. Y la atresia tricuspidia no tiene paso de sangre al ventrículo derecho, hipoflujo. Y finalmente, el cuarto grupo, que es igual que el primero, con cardiomegalia hiperflujo, transposición, conexión anómala de las venas, de las 4 venas pulmonares y el síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico. Listo. Ahora los dejo. Pónganse a escribir el abordaje de las cardiopatías congénitas. Los 4 grupos, escríbanlos. Ahorita es el momento que escriban. No van a escribir copiando. Ahora van a escribir lo que aprendieron, que es una pequeña diferencia. Escriban antes de irse los 2 grupos de no cianóticos y sus 3 cardiopatías. Y los 2 grupos cianógenos y sus 3 cardiopatías. Y nos vemos mañana. Y gracias por su atención.